Hola mundo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy voy a hacer una disertación muy curiosa acerca del sentido crítico de la sociedad. Cuando ingresé en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, allá por los años 90 en Salamanca, en la universidad, recuerdo que los profesores, todos los catedráticos que nos daban clase, insistían de manera persistente en cómo se estaban conformando sociedades anestesiadas que estaban intentando eliminar por completo el sentido crítico de la sociedad, para que los lobbies, los sistemas de poder del mundo, pues pudieran establecer los diferentes tipos de sociedades a sus anchas y que aquí nadie se planteara nada. Un ejemplo básico y claro de esto actualmente es que nada de lo que sucede en el mundo, en las distintas etapas históricas, es casual. Absolutamente nada. Tampoco, por ejemplo, esta pandemia que se ha bautizado con el nombre de COVID-19. No es casual, ni mucho menos, pero no sé si os habéis planteado o dado cuenta, aquí nadie se plantea nada, más que el cainitismo político que se produce en las redes sociales, que se tiran a degüello y se matan unos a otros, pero defendiendo un posicionamiento político que no nos lleva a nada, que no da ni una sola productividad para el ser humano, para el ciudadano, para la masa anónima, para eso que han anulado de manera casi total que podríamos denominar el poder popular. No existe. Siempre esos poderosos, esas personas influyentes, que desde luego no ocupan los poderes ejecutivos, pero los dominan, han sentido una fascinación especial por dominar las sociedades. Recuerdo también cómo en la educación social nos hacían estudiar los diferentes tipos de sociedades que se establecían desde el siglo XVII hacia adelante, para ver las diferentes manifestaciones conductuales que se producían por parte de la ciudadanía en ellas. Bien, hasta ahí todo normal y correcto. Pero pasa lo siguiente. Si ahora mismo, haciendo ese repaso histórico, nos vamos al siglo XVII, existían lo que se denominaban las sociedades estamentales. Los estamentos, por de ahí su nombre, eran sobre todo y fundamentalmente la nobleza, que además se pertenecía a ella por linaje, no se podía acceder de ninguna de otra manera, y cómo no, históricamente quien siempre ha estado, el clero. Lo demás era lo que se denominaba el pueblo llano, y no tenía acceso ni posibilidad alguna de acceso a la misma. Es decir, el sistema de dominación hacia la sociedad era estamental. La sociedad, además, como tal se lo creía, y pues no había rebeldía, ni revuelta, ni revolución. Después del siglo XVII pasamos al siglo XVIII, XIX, e incluso los primeros momentos del siglo XX, y se establecieron lo que se podría denominar, según algunos filósofos franceses ya de finales del siglo XX que hicieron el análisis, denominaban sociedades disciplinarias. Véase Michel Foucault, Deleuze, grandes filósofos ilustres, egregios personajes del pensamiento, y las denominaban sociedades disciplinarias porque todo el mundo o toda la sociedad estaba disciplinada y cumplía fielmente en base al papel o rol que desempeñaba. Por ejemplo, los colegiales al colegio, los trabajadores a la fábrica, los presos a la cárcel, los policías o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los militares a los cuarteles. Todo perfectamente diversificado. Sociedad disciplinaria. Parecía que esto era la normalidad, pero simple y llanamente era una estructuración realizada, de nuevo, otra vez, pues por las zonas o las partes influyentes de ese tipo de sociedades. Y así la gente estaba ordenada y en cierto modo anestesiada, para que se fuera cumpliendo cada uno su papel y hacerle ver o creer que construían la sociedad desde esa posición. Y al final, como todo ello no le daba la productividad que, repito, ese poder mundial oculto requería, pues se dio un paso más al frente y a finales ya del siglo XX, sobre todo ya lo que llevamos del siglo XXI, que es muy poquito, hemos ido caminando o se está estableciendo de lleno lo que se denominaría una sociedad de control. Y de ahí viene la reflexión de hoy. Está estrechamente unida o hilada o nace o germina del pensamiento, pues de dar vueltas pues en fin, al cataclismo que ha supuesto pues esta crisis sanitaria. No puedo quedarme de brazos cruzados y no pensar en ello con un sentido crítico. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que es que esto ha salido así
y de la nada, de repente, de manera espontánea, por arte de Birli Birloque, y aquí no pasa nada, no hay algo detrás, no se puede buscar una explicación, nada, 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 la sociedad de control pura y dura, es decir, todo el mundo a casa y todos los corderitos, la masa borreguil, todos nos metemos en casa, sin chistar, sin plantearnos nada. Todo el mundo puede salir, la masa borreguil sale. No, no, todo el mundo a casa de nuevo. Y esto va a ser la nueva forma de dominación, es decir, se va a establecer de lleno una sociedad de control. Y es lo que vamos a vivir a partir de ahora, independientemente de la pandemia. Ya inventarán otras u otras cosas. De hecho, ya se hicieron experimentos tímidos, eso sí, que no les dio el resultado que esperaban previamente a esto. Siempre todos relacionados con la salud porque saben que es la forma global de poder amarrar a la sociedad. Véase, no sé si os acordáis que ya suena viejuno, pero lo recuerdo perfectamente cuando nos metían miedo o intentaban infligir miedo a la sociedad diciendo que en el espacio había muchísima basura, de esto de los satélites, los cohetes, y que tarde o temprano, cuando ya perdieran vida, caerían para abajo y verías dónde cayeran, y todo el mundo, pues, asustado, no sé, que los matara algún tipo de hierro espacial. Cuando ese miedo iba decreciendo, se inventaban otro. El siguiente, ¿cuál fue? No sé si os acordáis. El agujero de ozono. Si salías al sol y estabas un rato, ¡pumba! Enseguida tenías cáncer de piel. Pero además de una forma dicha tajante. Entonces todo el mundo se alarmaba, tal. Pero no, ante eso, como la sociedad no veía un peligro palpable, volvía de nuevo al asunto. Y no estaba, pues, controlada en la forma que, repito, ese tipo de poder mundial pretende. Cambio climático, no sé si os acordáis también aquí, por ejemplo, en España, la crisis de las vacas locas, que luego todo el mundo se ponía morado de vaca y nadie se ponía loco, la gripe aviar, si comías un pollo te morías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos eran pequeños intentos. Al ver que no había forma, pues, de disciplinar o militarizar a la sociedad, hemos llegado hasta esto. Esto ahora ya, de una manera efectiva, está haciendo un daño tremendo, real, incluso con muertes reales. Si no, la sociedad de control no se consigue. Y la sociedad del siglo XXI va a ser la sociedad de control. Y además va a ser de un control absoluto. No nos quepa duda. Eso lo iremos viendo con el paso del tiempo. Y es curiosísimo. Hemos llegado hasta esto. No sabemos qué hay detrás. Sí, que si China, que si el gobierno, que si le piden explicaciones. Que no solo es China, repito. Son los poderes influyentes del mundo que pretenden además vender ese modelo y que los fusilen los diferentes gobiernos de todas las sociedades. Y entonces, pues se conseguiría un verdadero control sobre la sociedad. Esto, para llegar hasta aquí, se necesitó además ese gran cambio social que ya en otro post expliqué. O sea, llegar a la sociedad tecnológica, evidentemente no nos estábamos dando cuenta de que era un medio para ejercer ese control efectivo y, sobre todo, provechoso y productivo para quien lo pretende. Esto se asienta sobre dos conceptos básicos que nacieron a finales de los años 70 o quizá un poco antes. Y uno es un concepto se llama la democracia cultural y otro se llama la democratización de la cultura. La democracia cultural consiste, como dice la palabra que lleva delante, democracia, en la libre elección del ciudadano para elegir los contenidos culturales que él desea. Vale, hasta ahí bien. Pero la democratización de la cultura es un concepto que va más allá. Es el concepto que llevó la cultura a todos los lugares, a todas las esquinas, por remotas que fueran. En un primer momento eran bibliotecas, dotaciones culturales de todo tipo, como filmografías, salas de cine, salas de proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era democratizar la cultura, hacerla, pues, masiva para la sociedad, ¿vale? Pero claro, al tener que democratizar la cultura vía tecnológica, es decir, la red global Internet, ahí estuvo el truco, porque ahí estamos todos de una manera u otra, si no geolocalizados, como nos dicen, sí perfectamente controlados. Y lo vais a comprobar con dos ejemplos que vamos a hacer. Fijaros hasta qué punto está la sociedad monitorizada solo con tener un aparato móvil, un ordenador, con tener una conexión a Internet. Y sin hacer falta la geolocalización, porque dentro de poco lo vais a ver. En un futuro van a estar todas las ciudades, todas las poblaciones e incluso algún satélite con especies de sensores y nos harán creer que es que se están construyendo las ciudades inteligentes.
ya puramente tecnológicas, que será un avance sin precedentes, pero que no será más que ese gran hermano en el que todos estaremos divisados y perfectamente controlados. ¿Quién de los que estáis escuchando este post no habéis estado hablando alguna vez en una conversación coloquial con un familiar, con un amigo, y habéis comentado, por ejemplo, vuestra necesidad de que tenéis que comprar una maleta o un coche o cualquier otro tipo pues, de objeto que, en fin, que necesitéis? Y luego habéis encendido vuestro aparato móvil y en vuestras páginas más frecuentadas o en vuestras redes sociales aparecen cientos de anuncios de una maleta, de ese coche, de ese objeto que habéis mostrado verbalmente que necesitabais. Incluso algunos ingenieros informáticos ya han avisado de esto, diciendo que todo aparato móvil que tenga una conexión a Internet está pues perfectamente dispuesto para, de manera, digamos, inteligente, repito, va por sensores, captar los movimientos, las ideas, la ideología y los deseos de la ciudadanía. Y es por ello que nos encontramos con ese tipo de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, simple y llanamente, que tenemos que agudizar el sentido crítico, que no debemos de ser tan dóciles, sobre todo con los diferentes poderes establecidos, que no merece la pena discutir de política. Cualquiera de los políticos españoles ahora mismo tendría idénticos intereses para preservar su puesto, a cambio o importándoles un bledo que la ciudadanía se mate por ellos, y solo por una socialización anticipatoria que realizan. Yo soy de. Bueno, pues algún filósofo también importante dijo en su momento que una idea fija es el mayor grillete que se puede poner el hombre. En este caso ya habría que decir el ser humano, para eliminar el lenguaje sexista. Por lo tanto, hay que agudizar la capacidad crítica, debemos de luchar por nosotros mismos y darle un sentido o una dimensión mucho más espacial a todo lo que nos ocurre. No simple y llanamente ser receptores de lo mismo y de una manera u otra sufrirlo, incluso a cambio de entregar vidas. Reflexionar acerca del hecho puede ser interesante. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast.